Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Donald Trump despliega aranceles, abre una guerra arancelaria. Comienza la economía de la coacción. We'll be announcing the tariffs on Canada and Mexico for a number of reasons. Number one is the people that have poured into our country so horribly and so much. Donald Trump anuncia aranceles contra México, 25% de sobrecargo a los productos que vende a Estados Unidos, Canadá, 25% de sobrecargo, con la excepción del petróleo, y China. Unos aranceles que han quedado semisuspendidos, pero que ahora mismo son la gran arma del gobierno Trump. Se ha declarado la guerra arancelaria. Va a entrar en vigor mañana en principio, aunque a última hora de hoy lo que se ha hecho es suspender esos aranceles con México. Lo que se intenta es encarecer lo extranjero para que se compre menos extranjero. Está promoviéndose un nacionalismo económico y esto tiene un clarísimo significado político. Esto es una declaración de guerra comercial, pero de guerra a los principales aliados de Estados Unidos. Estados Unidos carga este arancel sobre sus dos grandes socios comerciales, sobre Canadá y sobre México. $1,5 billón es el tamaño de la economía española, $1,5 billón de tráfico comercial entre ambas, y esto tiene además un significado económico. Se acaba de terminar con una política de integración, de acercamiento, de carreras y de uniones comerciales que había empezado con Franklin Delano Roosevelt y se había impulsado con Nixon. The Chinese people are a great people. The American people are a great people. We have at times in the past been enemies. Nixon declaraba el fin de la enemistad y el acercamiento a China, y aquello empezaba a integrar cadenas de producción. Era el año 1972. A fecha de hoy, Donald Trump ha terminado con esa carrera de casi 52 años. Tenemos el fin de un movimiento y el principio de otro, el del nacionalismo económico y el de la economía de la coacción, que, por cierto, está provocando más nacionalismo económico, porque la amenaza a Canadá ha sido respondida con nacionalismo económico en Canadá, con llamadas a consumir canadiense y con abucheo al himno americano en los partidos que NBA o hockey, las dos ligas, comparten. Esto pasaba exactamente en la NBA. Lo que escuchan son los abucheos del público canadiense ante el himno americano. Así que estamos ante una economía de la coacción. Donald Trump está literalmente amenazando a los países que no se plieguen a sus designios a encarecimientos del 25% y a un nacionalismo económico, una vuelta al consumirlo made in USA. Este es ahora mismo el escenario, con una última hora, y es que hay países que se están plegando a esto. Estados Unidos había amenazado con un 25% de aranceles a México y a 25% a Canadá. México, última hora, se ha plegado y lo que dice ha conseguido negociar posponer un mes esa aplicación de aranceles. Sara Canal, Washington, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Sí, una pausa de un mes que se ha logrado tras el siguiente acuerdo. México reforzará la frontera con 10.000 soldados para frenar el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo y otras drogas, y por su parte Estados Unidos se ha comprometido a luchar contra el tráfico de armas que va hacia México. Trabajar conjuntamente en los dos temas, en seguridad
y en fentanilo. Lo anunciaba esta mañana la presidenta mexicana y a partir de ahora ambos países se dan un mes para negociar un posible acuerdo y evitar esta guerra comercial. Con Canadá, sin embargo, las cosas son un poco distintas. Desde la Casa Blanca destacan que México se ha tomado muy en serio a Donald Trump y su orden ejecutiva, pero que los canadienses la han malinterpretado. Eso apuntaba hace unas horas el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett. But the Canadians appear to have misunderstood the plain language of the executive order. Donald Trump, por cierto, se ha llamado esta mañana con el canadiense Justin Trudeau en una conversación que al parecer no ha sido fructífera porque les ha vuelto a acusar luego en su red social de matar a miles de estadounidenses por culpa del fentanilo. Pero hoy volverán a hablar esta noche en un segundo intento para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. El impacto de estos aranceles, en cualquier caso, entren en vigor ahora o más adelante, es letal para las dos economías, especialmente para la de México, cuya presidenta... Que se ponen en pausa las tarifas un mes, que eso es muy importante. Está intentando poner en valor esto. Conjuntamente en los dos temas, en seguridad y en fentanilo, y también a que él revisaría el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Pero ahora mismo lo que tenemos es una alerta internacional en todas las economías y en todos los mercados. President-elect Trump has just announced that starting on day one of his administration, he'll charge Mexico and Canada a 25% tax for all products coming into the United States. Esta es la portada de todos los informativos en Estados Unidos. US President-elect Donald Trump says one of his first orders of business once he takes office will be to start charging y esa amenaza de aranceles ha sido respondida con más amenaza de aranceles. Estados Unidos va a gravar los productos canadienses. Canadá ha dicho, gravaremos los productos americanos. Así que vamos a leer primero el impacto de quien recibe y sufre estos aranceles. Empezando por Canadá, porque Canadá ha hecho una declaración muy clara. No es esto lo que queríamos, pero si estamos en guerra, decía Trudeau, estamos en guerra. We didn't ask for this, but we will not back down. The coming weeks will be difficult for Canadians. And they'll be difficult for Americans. Diciendo, no hemos pedido esto, pero nosotros no vamos a dar marcha atrás. Las próximas semanas van a ser difíciles para los canadienses y también para los americanos estadounidenses. Decades and generations means that this trade action by the Americans and our response is going to have real consequences. Todo esto tendrá consecuencias reales para la gente. On both sides of our border. Para Canadá, el 20% de su PIB. 1 de cada 5 dólares que maneja depende de las exportaciones a Estados Unidos. Así que esto es un golpe letal a la economía canadiense. Significa vender menos, significa crecer menos. La caída de crecimiento está entre el 2 y el 2,6% de su PIB anual. Significa, por tanto, entrar en recesión. Y significa poner en juego hasta 1 millón de puestos de trabajo, la mitad de ellos en el sector del automóvil. Es una medida draconiana la que se impone sobre la economía de Canadá, un socio estratégico de Estados Unidos, y la respuesta es igualmente dura. Si Estados Unidos impone 25% de aranceles a lo canadiense, Canadá impone 25% de aranceles a lo estadounidense. I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion. El daño es mucho mayor para Canadá que para Estados Unidos, obviamente. La medida canadiense es además mucho más escalonada. De momento solamente afecta a agricultura y se dan 21 días para que la industria del automóvil en un segundo tramo sufra. Pero hay una clave que Canadá juega y que puede doler mucho a Estados Unidos. Canadá es proveedor de inteligencia artificial y tecnología a través de materiales y minerales que ha dicho no va a entregar a Estados Unidos. Y puede bloquear hasta 4 millones de barriles diarios de petróleo a Estados Unidos. Así que lo que Canadá tiene en su mano es frenar una industria clave en Washington. Esta es ahora mismo la amenaza y contraamenaza canadiense. México. México tiene un impacto todavía mayor si esto sale adelante dentro del mes que se ha dado de prórroga, porque casi
la mitad del PIB de México depende de lo que exporta Estados Unidos y la mitad de lo que recibe Estados Unidos en agricultura, en vegetales, en frutas, la mitad de todo eso viene de México. Así que el daño es mutuo, pero la economía mexicana es mucho más débil, es mucho más pequeña. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos. Así que por mucho que se diga, lo cierto es que México significaría que cae en recesión y que efectivamente cerraría fábricas, perdería millones de puestos de trabajo. Los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos va a tener un 25% más de costo. Así que lo que tenemos ahora mismo es esta amenaza y contraamenaza en Canadá, esta amenaza y contraamenaza en México y, sobre todo, un mensaje al resto del mundo. Nadie está a salvo de aranceles de Trump. Y eso especialmente significa Europa. Porque Trump ha dicho que definitivamente va a haber penalizaciones a los productos europeos. Porque no nos compramos los coches americanos, no nos compramos sus productos, dice. Así que ahora mismo lo que tenemos son México, Canadá y China, pero lo que vamos a tener es aranceles a Europa. Y eso significa una doble penalización para nosotros. Primero, un sector, el del aceite de oliva, el de la aceituna, que ahora mismo está bajo la lupa de la Casa Blanca. Y el segundo, el del automóvil. Hoy Faconauto, su portavoz, decía... Lógicamente, desde Faconauto vivimos con preocupación esta posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a los vehículos fabricados en Europa, ya que estas medidas pueden afectar a nuestra competitividad, reduciendo exportaciones, frenando inversiones y poniendo, en definitiva, en riesgo empleos en la industria automovilística de nuestro país. Y eso puede ser mucho porque, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Nuestro comercio de automóvil con Estados Unidos es muy considerable. Sí, según los últimos datos de ACEA, la patronal de fabricantes de coches en Europa, Estados Unidos es el segundo mayor mercado en las exportaciones de coches de la Unión Europea y en términos de valor representa más de una quinta parte del mercado total de exportaciones. La Unión saca más de 738.000 vehículos al país encabezado por Trump por un valor de 37.400 millones de euros, mientras que Estados Unidos mete en Europa 271.000 vehículos. De ese total de vehículos europeos, el 12,3% son eléctricos. En general, mirando las grandes cifras, del total de exportaciones europeas de vehículos, el 22% van a Estados Unidos, mientras que nosotros en Europa, del total de unidades que importamos, solo el 12% son estadounidenses. Tenemos, por tanto, una amenaza que entra en vigor en horas en Canadá, una prórroga en México y un arancel en diferido en la Unión Europea. Esto es lo que ha presentado el gobierno Trump. Esta es la nueva economía de la coacción, la de intentar utilizar la economía como arma para conseguir objetivos políticos. Y esto da lugar, insisto, a un cambio de paradigma. Estamos ante un nacionalismo económico que rompe décadas de globalización y de integración en las cadenas de suministro. A partir de aquí, quien ha disparado primero es poco consciente de que en toda guerra no solo dispara un ejército. Cuando responden los demás, los propios ciudadanos también sufren. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Estados Unidos va a pagar también el precio de estos aranceles. Y habrá dolor, admitía el propio Trump, que quitaba hierro a esto, pero los americanos van a pagar con su bolsillo las políticas de su presidente. We may have short term a little pain and people understand that, but long term the United States has been ripped off. Decía, habrá daño a corto plazo, pero a largo plazo vamos a estar mejor porque nos han robado durante muchos años, dice. ¿Cómo va a pagar esto Estados Unidos? De dos maneras y las dos maneras muy claras. La primera, creciendo menos. UBS, Morgan Stanley, dicen hoy, Estados Unidos va a crecer un 1% menos, lo que significa que va a crecer la mitad de lo previsto, porque va a tener menos mercados a los que exportar, menos negocio, menos motor económico. La segunda,
pagando más precio, porque cuando uno encarece un 25% lo que importa, toda la cesta de la compra sube. Y eso es exactamente lo que va a pasar en dos terrenos fundamentales. El primero, el del automóvil. La medida encarece, hoy hace la cuenta Bloomberg, $3.000 cada coche que circula por Estados Unidos, porque cada uno de esos coches tiene componentes que cruzan la frontera hasta 8 veces. 3.000 euros por coche más caro. La industria del automóvil va a pagar unos $60.000 millones más. Así que la primera factura va a ser esa en el automóvil. La segunda, en todo lo demás. México es uno de los grandes proveedores de agricultura, de frutas, de hortalizas, tomate. Todo esto también se va a encarecer. Lo que tenemos ahora mismo es una amenaza inflacionaria y un disparo que afecta efectivamente a México y Canadá, pero que rebota también en el pie de Estados Unidos. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vienen aranceles para la Unión Europea, ha dicho Trump. ¿España está afectada? Menos que otros socios comunitarios. Es decir, tenemos en primer lugar, la exposición en términos de exportaciones a Estados Unidos es aproximadamente la mitad que un país como, por ejemplo, Alemania, ¿no? En segundo lugar, disponemos de una cierta autonomía en términos de energía, ¿no? Porque uno de los elementos que va a intentar utilizar en esa negociación, en ese tira y afloja a Trump, va a ser la energía, la diplomacia de la energía, y hay países mucho más dependientes de las importaciones de productos energéticos de España, ¿no? Y en tercer lugar, porque el crecimiento económico de España es mayor que en el resto de Europa, ¿no? Eso no quiere decir que no haya repercusiones. Yo creo que lo peor sería un periodo prolongado de amenazas, ¿no? Es decir, si Trump anuncia aranceles, los suspende durante un tiempo, los aplica a ciertos productos, vuelve atrás, etcétera, esa incertidumbre generada por la política arancelaria de Trump puede perjudicar en especial la inversión, evidentemente, que es, la principal víctima, podría ser la principal víctima de esta política arancelaria. Para nosotros, para España, esto preocupa... Particularmente para España. Claro, le iba a decir, en un sector concreto, que es el sector del automóvil. El sector del automóvil, que es ya un sector que atraviesa grandes dificultades de transición energética, de competencia con China, y es un sector vital para la industria española. Y ahí sí, si se paralizan, por ejemplo, inversiones, ¿no? También de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el primer inversor internacional en España y tiene gran presencia en el sector del automóvil. Entonces, yo creo que ahí sí, esa incertidumbre incrementada, exacerbada, además, en un horizonte temporal que realmente no se desconoce por completo, tampoco sabemos hacia dónde vamos, hacia qué sistema económico nos dirigimos. Teníamos un sistema desde la Segunda Guerra Mundial regido por toda una serie de reglas estables, conocidas de todos los actores, y ahora, se ponen en entredicho por esta política arancelaria. Por lo tanto, yo creo que sí, la inversión, sobre todo en el automóvil, pueden ser víctimas de esta situación. El paradigma que parece es el de la economía de la coacción, el de utilizar la economía casi como arma y como intento o amenaza. Banco Central Europeo, Unión Europea, han dicho es posible una respuesta. Luis de Guindos. Cuando tú subes por primera vez aranceles, el de enfrente te puede reaccionar y te puedes meter en una espiral. Josep Borrell decía. It's not a good news. It's not a good news. If everybody starts putting tariffs to everybody, Mexico, Canada, China, Europe, the whole economy will be in a very difficult circumstances. ¿Tenemos capacidad de hacer daño a Estados Unidos si Estados Unidos decide gravar con ese 25% de aranceles? ¿Hay capacidad de respuesta a este lado? La hay si actuamos de manera, consensuada y, pues perfectamente coordinada dentro de la Unión Europea, porque realmente es un mercado crucial para Estados Unidos, el mercado europeo, aunque la balanza sea una balanza desequilibrada. No lo es tanto si tenemos en cuenta los servicios. Trump siempre anuncia toda una serie de datos, dice que hay un superávit de 300.000 millones de euros con Europa, de Europa con Estados Unidos, y en realidad el superávit es
la tercera parte de 100.000 millones de euros. Pero bueno, es un mercado colosal, muy importante, vital para la economía americana, y por tanto sí que hay una capacidad, digamos, de reacción, ¿no? Y de represalias. Pero lo que va a intentar Trump seguramente es dividir Europa. Va a intentar actuar de manera bilateral, amenazando Europa en su conjunto, pero de forma diferenciada según los países, para así debilitar la reacción que pueda tener Europa. Pues Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Todo esto ha tenido un efecto pánico en los mercados. Trump's threatened tariffs on China on Saturday this weekend. Que se han ido calmando poco a poco cuando se tocaba el botón de pausa en México. Pero lo cierto es que las bolsas en general y el sector del automóvil en particular, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se ha caído a plomo. Ha sido el más castigado, con caídas en las principales marcas europeas que rondan el 5%. Stellantis ha caído hoy un 4,5%, Volkswagen un 4,1%, Mercedes y BMW alrededor de un 3%. Es el sector más castigado por ese anuncio de aranceles que ha hecho que hoy las bolsas de toda Europa y de todo el mundo hayan entrado en números rojos. 2,5% han caído los índices asiáticos esta pasada madrugada, mientras que en Europa hemos tenido tanto al IBEX como al DAX, como al CAC alemán, como la media europea, con caídas del 1,3%. Con Toyota, Nissan, Honda cayendo un 5%, con Renault aquí llegando a caer hasta un 6% a lo largo de la jornada. Insisto, todo un poco más calmado ahora. Javier Molina, analista senior de Toro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pero con una bolsa que está diciendo, si hay aranceles, se vende menos, se vale menos. ¿El sector del automóvil expuesto? A ver, yo creo que al final tenemos que diferenciar los sectores, efectivamente. Un sector de automóvil, pero que fíjate, Javier, esto ya viene de largo. Es decir, esto lo que hace es que acelera, si quieres, un poco esas caídas en zona ya pues complicada, pero que al final yo creo que no podemos despistarnos. Los mercados, el IBEX con dividendos sigue muy cerca de máximos históricos. El Eurostoxx, el DAX, fíjate, está cerca de máximos históricos. Luego, creo que hay que diferenciar mucho y no dejarnos llevar por esa volatilidad que va a existir y va a seguir, desde luego, todo este ejercicio con esos momentos puntuales de pánico. O sea, sigue siendo optimista pese a que, insisto, hoy industria tras industria, alimentación, en fin, automoción, se están cayendo. A ver, yo creo que sí, que de momento al final esa volatilidad que te digo es obvia y la tenemos en el mercado, pero si uno invierte a largo plazo, sabiendo en qué sectores está, entendiendo que el mercado al final puedes ir con un ETF, con un fondo global, entonces evitas ese, si quieres, pánico puntual en sectores concretos, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, que los resultados siguen siendo buenos, que la liquidez existe en el mercado y que ahora mismo pues uno no puede despistarse y dejarse llevar por idas y venidas, ni para bien ni para mal. Hay un sector que es sector de alto riesgo, siempre lo es, ahora más, y es el de Bitcoin. Ether hoy ha caído un 26%, Bitcoin ha llegado a caer un 6%, Trump Coin ha llegado a caer un 5%. ¿Ahora estar mejor lejos de las criptomonedas? A ver, vuelve a ser un poco la misma idea que también a veces hemos comentado. Si tú estás en un modo risk-on, si estás diversificando y estás invirtiendo tu 2, tu 3% en Bitcoin en concreto, pues yo creo que hay que seguir manteniéndolo. Si tú estás buscando especulación fácil, entonces aquí te van a atrapar y al final vas obviamente a caer en la trampa. No hay que olvidar, Javier, que son activos de alto riesgo, altamente correlacionados con los mercados, con el Nasdaq, con el S&P. Con lo cual, si esos mercados caen, y lo hemos visto, esto caerá por 3 o por 4. Luego entonces sí, hay que estar alejados si uno no sabe lo que hace, pero si entiendes la propuesta de valor, diversificar. Pues analista senior de Toro, Javier Molina, gracias y un abrazo. Un abrazo. A esta hora, el oro en máximos, valor refugio, nervios y esta incertidumbre. Hoy, guerra arancelaria, hora 25 de los negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.